Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios, gracias. Capítulo 1, empezando en el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar. Padre, te pedimos que tú nos bendigas por medio de tu palabra, que no nos apoyemos en sabiduría humana, sino que nuestra esperanza y nuestro poder vengan de la locura de la predicación de la palabra. Te pedimos, Padre, que tú nos abras los ojos a todos nosotros que estamos aquí, para que podamos ver las maravillas de tu ley. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Pues no sé vosotros de cuál equipo sois, pero yo soy del Real Madrid. Para mí, el mejor equipo del mundo. Ahora, yo sé que mucha gente cuando escucha hablar de fútbol, así, dice que de fútbol y de religión no discutimos, ¿verdad? Hay mucha gente que dice que cada uno tiene su equipo y piensa que es el mejor del mundo y por eso no hay discusión. Y de la misma manera piensan que la religión es así también. Cada uno puede tener la suya y simplemente no podemos opinar y pensar diferente del que está al lado o decir que está equivocado. Y es curioso ver cómo nuestra sociedad está influida por filósofos
de nuestros tiempos o incluso de siglos anteriores. Hay un filósofo llamado Immanuel Kant. Conocéis, ¿no? Habéis oído hablar. Que enseñaba la idea de que el individuo está destinado a producir todo por sí mismo. Eso es lo que pensaba él. O sea, ninguna palabra fuera de nosotros tiene autoridad para juzgar o salvar a nosotros mismos. Solo las palabras y los conceptos que están dentro de cada uno. O sea, yo me digo a mí mismo lo que está bien, lo que está mal, lo que está cierto o lo que está equivocado. Yo decido mi futuro. Yo creo en mí mismo. Y yo sé que hoy se puede dudar de todo, todo, incluso de nuestra masculinidad, feminilidad. Si digo que soy un gato, pues tenéis que tratarme como un gato. Si digo que soy un perro, tenéis que tratarme como un perro. Podemos dudar de todo. Solo lo que no podemos dudar de lo que yo digo a mí mismo. Eso es lo que vivimos nosotros ahora en el siglo XXI. Pero ¿cómo vivían los de Corinto allí en los tiempos del apóstol Pablo? ¿Cómo pensaban ellos en aquel entonces? Sabemos por las escrituras en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo, antes de irse a Corinto, había pasado por Atenas. Predicó allí en el Areópago, que era donde se reunían los sabios y tal, y estaba totalmente asustado con la insensatez que había en la sabiduría humana. Ciega totalmente a algunos que se dicen grandes conocedores de las verdades humanas. Y los filósofos atenienses de aquel entonces esperaban la muerte como algo maravilloso porque el cuerpo iba a quedarse allí y el alma, que era pura, sin ningún problema, estaría liberada de ese cuerpo lleno de maldición. Eso es lo que pensaban ellos, los griegos de aquel entonces. Y por eso, seguramente, Pablo, pasando por allí, estaba esa experiencia ahí en Atenas, confirmó la importancia de la predicación del mensaje sencillo y simple de la cruz. Y llegando a Corinto, que es donde estamos ahora mismo estudiando, empieza predicando en las sinagogas. Pero encontró oposición entre los judíos. Y tuvo que dejar las predicaciones en las sinagogas. Y su ministerio se enfocó en los gentiles, en los que no estaban allí, que no formaban parte del pueblo judío. Y la iglesia en Corinto empieza a crecer con una mezcla entre judíos conversos y gentiles. Gente que no conocía no conocían las profecías, no conocían la ley, y de repente se vieron ahí impactados por el mensaje del Evangelio. Ahora, después de algunos años, el apóstol Pablo escribe esa carta a los creyentes de allí, pero tenía una expectativa de que ellos tuviesen alguna madurez espiritual. Ya había pasado mucho tiempo. Ya habían aprendido directamente de ellos, del apóstol, de Apolos, y tenía esa expectativa. Pero sabemos que Corinto era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. Era uno de los centros comerciales de aquel entonces. Y tenía allí a la disposición de sus visitantes una gran cantidad de placeres. Era la ciudad de los dos puertos, muchos comercios, muchos extranjeros, mucha diversidad cultural. Gente que iba allí a trabajar, se tiraba algún tiempo y buscaba sus placeres por la ciudad. Ahora, ¿cómo lidiar con una iglesia que crece
con gente que viene de ese contexto. Cómo enseñar, cómo trabajar con estas dificultades dentro de la iglesia, que está formada por gente que viene de ese contexto. Algunos dentro de la iglesia decían que debían apartarse completamente de toda la sociedad porque estaban todos muy sucios, llenos de pecados, y ahora que soy cristiano, pues no puedo estar con ellos. Había gente que pensaba así en la iglesia. Otros, sin embargo, decían, no, nosotros tenemos que comer con los pecadores, hacer todo con ellos, como lo hacía Jesús. Y tanto uno como el otro se sentían especiales y pensaban que conocían más, que tenían más espiritualidad, incluso que ya habían alcanzado la plenitud de la salvación. Y en esta disputa que había dentro de la iglesia, algunos muy espirituales, otros grandes conocedores, y hemos visto en los primeros versículos que la iglesia estaba dividida. Había unos de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo. Y en el contexto de la carta, la pregunta que tenían era, ¿cómo el Evangelio, que es el mensaje de la cruz, puede traer unidad a personas que se identifican solamente con su grupo y no con el todo? ¿Podéis comprender? ¿Cómo es capaz que el Evangelio ahora, con toda esa diversidad, va a traernos unidad? Y en nuestros días, esa carta debe ayudarnos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo el Evangelio puede traer unidad aquí, de entre nosotros? Si cada uno de nosotros, bajo nuestra filosofía, somos nuestro propio Dios. O sea, si solo mi palabra me sirve para mí, ¿cómo vamos a alcanzar la unidad? Y vamos a ver que el apóstol Pablo, para contestar a esa pregunta, divide a todo el mundo, toda la gente de la iglesia y todos los que están por ahí, solamente en dos grupos. Dos. Y todo tiene que ver con la reacción que uno tiene delante del mensaje de la cruz de Cristo. Simplificando toda esa diversidad, entonces ahora vamos a mirar hacia dos grupos. Dice ahí el versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Así que vamos a mirar algunos detalles de este primer grupo, el grupo de los que se pierden. Y ya hemos comentado, ¿no?, del individualismo de Kant, ese filósofo del siglo XVIII, pero hay algo más en su forma de pensar que nos influye hasta el día de hoy. Él no era totalmente en contra del cristianismo. No, lo veía bien. Comprendía su importancia moral. Pero decía, la verdadera religión es la religión moral. Jesús, entonces, que aparece allí en esa religión, sería un ejemplo perfecto de cómo vivir según el deber. Entonces, para él, la historia de la cruz revela un principio muy importante, que es la obediencia. Eso tiene todo que ver con la moralidad. Pero todo lo demás, la redención, el sacrificio por el perdón de los pecados de aquellos que creen, todo eso para el filósofo era necedad, tonterías. Y el apóstol Pablo, predicando en el Areópago a los griegos, pasa por una situación interesante. No sé si os acordáis, mientras hablaba de un Dios que ellos no conocían, el Dios desconocido, y hablaba de sus detalles, estaban todos muy interesados. ¿Por qué? Porque eso para un griego, algo nuevo, un conocimiento nuevo. Estaban muy interesados, querían saber.
Pero al hablarles de la resurrección, unos se burlaban, otros decían que eso se quedaría para otra ocasión, porque para ellos la división del cuerpo y del alma era la liberación del alma. ¿Cómo pensar en una resurrección? Imposible. Eso lo dejamos para otro día. Eso es tontería. Y desde los griegos hasta los filósofos modernos, el mensaje de la cruz es lo que divide el mundo, todo el mundo, en dos. En dos. Aquellos que creen que ese mensaje es una locura, aquí les llamaremos los que se pierden, ese primer grupo. Y a veces para encontrar nuestra identidad, qué es lo que somos, necesitamos recordar lo que no deberíamos ser, para luego acordarnos de lo que de hecho somos. Y vamos a ver algunos detalles de los que no son, detalles de aquellos que se pierden. La primera característica es esta que os estoy comentando. Es la más importante. Escuchan el mensaje de la cruz y piensan que eso es un disparate, es una locura. Lo primero que uno suele decir cuando escucha ese mensaje, uno que murió por los pecados va a decir, oye, no hacía falta que Jesús, que Dios enviara a su Hijo para morir en la cruz por mí. Hombre, que yo soy una persona muy buena, no hago nada malo. ¿Por qué Dios tiene que enviar a su Hijo para morir en la cruz por mí? No, ni yo, ni Jesús, ni nadie tiene que pagar por algo que he hecho. ¿Por qué? Porque soy una buena persona. Incluso de la boca de algunos que se dicen cristianos podemos escuchar que está Jesús, que es importante, pero luego están las cosas pequeñas, no son muy grandes, pequeñas, que a lo mejor hacemos que no están muy bien. Pero que estos pequeños detalles, que no llamamos de pecado, porque es una palabra que muy dura, son compensados por obras sociales, por las buenas obras que uno tiene. Y dice, no, si miramos la balanza, he hecho mucho más cosas buenas que malas, así que ya está. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué? El sacrificio de una persona santa que no pecó. Y por eso llaman el mensaje de la cruz de locura. Y eso quita completamente el propósito de la muerte de Jesús en la cruz. Hay otros que se dicen cristianos. Incluso van a nombrar los pecados. Pero no les conviene hablar mucho de los pecados. ¿Por qué? Porque si hablan mucho de los pecados y del mensaje de la cruz, que Cristo murió por todos estos pecados, ¿cómo van a extorsionar o saquear el dinero del pueblo? Entonces no pueden hablar tanto del mensaje de la cruz. Hablemos de las ofrendas, de los sacrificios del Antiguo Testamento. Hablemos de todo el sacrificio que el pueblo hacía para llevar al altar todo lo que era suyo. Y si conectamos ese sacrificio con el sacrificio financiero, pues a lo mejor podemos convencer a la gente de sacrificarse para conseguir, para conquistar su salvación. Y hay muchas sectas, muchas iglesias que desafortunadamente enseñan el evangelio de esa manera. Tienes que sacrificar lo que es tuyo para conseguir lo que quieres. Y si la iglesia te enseña a ser un buen ciudadano, a vivir una vida moral, eso está bien, ¿verdad? Pero lo que pasa es que nos acercamos mucho más a Kant, el filósofo, que al cristianismo. Si una iglesia que está por ahí tiene a tu disposición reuniones fenomenales que son muy divertidas, que lo pasas bien, ¿cuál es el problema?
Si la iglesia está para darte la sensación de que Dios es amor, y lo más importante es que tengas una vida tranquila y feliz, está muy bien. Pero, ¿es eso el Evangelio? ¿Es ese el mensaje de la cruz? Y si miramos toda la historia del cristianismo, vemos antes grandes templos, iglesias grandísimas, mucho oro, enseñando la autoridad y la soberanía de Dios. Y el hombre pequeñito allí dentro. Y hoy en día, como el centro es cada uno de nosotros, pues pintamos la pared de negro y lo importante eres tú. Lo importante es que pases bien aquí, que te sientas bien. Porque el centro de toda la atención no está más en lo que es Dios, sino en lo que eres tú. Tú que estás en el palco del culto. No sé si podéis ver las diferentes formas de cristianismo comparando con el mensaje de la cruz. Pensar que el amor de Dios es distorsionado hasta el punto de hacer con que la persona no se sienta pecadora. ¿Cómo puede ser? Pone el poder en nuestras manos. Y las iglesias que aparecen por ahí, Dios es el que sirve. Y la gente está allí para decirle a Dios lo que debe hacer o dejar de hacer. Pero nada de eso es el verdadero evangelio. Eso no quiere decir que no podemos disfrutar de nuestras reuniones. Por supuesto que sí. Incluso cuando el apóstol Pablo dice que no utiliza palabras de sabiduría, que no fue con autoridad, con superioridad de palabra en sus palabras. Lo que está diciendo aquí es que el enfoque del mensaje no está en el mensajero, sino en el contenido. El apóstol Pablo sí que utilizaba todos los recursos que estaban a su disposición. Él utilizó la retórica griega en todas sus cartas. Presentaba una tesis, una antítesis y el síntesis. Eso aparece en cada carta del apóstol Pablo. Su vocabulario, el vocabulario que utiliza para escribir, es un vocabulario erudito. Era un hombre conocido, que tenía mucho conocimiento. Su gramática es de alguien que conoce muy bien la lengua. Y era un gran conocedor de la ley, sabemos. Buscaba cumplirla perfectamente. Entonces, no es que vamos a buscar el mensaje de la cruz y vamos a olvidarnos de todo eso. O vamos a seguir repitiendo el mismo sermón aburrido y sin contenido porque somos necios. No es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que está diciendo aquí es que las divisiones que había en la iglesia estaban fundamentadas en el orgullo. Y ese orgullo no era propio del verdadero evangelio. Él, un maestro en la comunicación. Apolos, un gran orador. El apóstol Pedro, un gran líder. Así que no podemos leer ese texto y simplemente pensar que no debemos estudiar, conocer, profundizarnos y utilizar todos los recursos que están a nuestro alcance. Entonces, si estamos mirando aquí, ¿qué hacen los que se pierden? ¿Qué nos diferencia de ellos? Ellos buscan su propia sabiduría y no la que viene de Dios. Ellos se jactan de su conocimiento. Ellos piden señales porque no creen en las promesas. Ellos no quieren revelar sus debilidades. Pues al final son estupendos. ¿Por qué hablar de sus debilidades? Ellos buscan sobreponerse delante de los demás, pues su conocimiento es mucho más amplio y por eso mira al mensaje de la cruz como una broma.
os pregunto hoy en esta mañana, si una iglesia promete experiencias, ¿está predicando el verdadero evangelio de la cruz? Si una iglesia propone en su letrero, pare de sufrir, ¿estará predicando el evangelio de la cruz? Si una iglesia dice que un rito es capaz de limpiarte del pecado original y darte acceso al cielo, ¿estará predicando el evangelio de la cruz? Cada uno de estos ejemplos se parece mucho más a lo que se pierden, a aquellos que se pierden, que al grupo de los salvos. Entonces, ¿cuál sería el detalle principal para diferenciar a los salvos de todo eso? ¿Eres capaz de identificar ahora las características que te definen a ti como un salvo y no como uno que se pierde? Veamos entonces los detalles de los salvos. El apóstol Pablo dijo que estuvo entre ellos, entre los de Corinto, con debilidad, con temor y con mucho temblor. Y a pesar de tener mucho conocimiento y mucha habilidad, e incluso en exponer una idea, dijo que su mensaje, que ni su mensaje ni su predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Podemos leer eso y decir, oye, el apóstol Pablo fue un hombre muy humilde, ¿verdad? ¿Qué hombre más humilde? Pero, ojo, tenemos que dar un paso más allá y ver que él, que es exactamente lo que él nos quiere enseñar. Su humildad no tiene ningún objetivo en sí misma. Él no está exponiéndose a sí mismo diciendo, miraos a mí, cuán humilde soy. No, el vaciarse a sí mismo tenía un propósito, que lo revela aquí. El propósito de vaciarse es que la fe de los creyentes de Corinto no descansara en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es el mensaje de la cruz. Mientras es necedad a los que se pierden, para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. Mientras unos piden señales, otros piden sabiduría, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. No pretendemos centrarnos en lo estupendo que somos. No hablamos de nosotros mismos engrandeciéndonos, sino que en cada detalle de nuestra vida reconocemos el poder de Dios revelándose en nuestras debilidades. Fijaos la diferencia. Si decimos a la gente que hubo un Dios que intervino en la historia de la humanidad y que hizo algo dentro de la humanidad, a lo mejor muchas personas van a creer. Pero creer en un Dios que se hizo hombre, creer en un Dios que vino a esa tierra, que no pecó y murió en la cruz en lugar de los pecadores, eso es locura total para el mundo. Es más fácil creer en el Hijo de David, que viene con una espada y que conquista todo su pueblo con su fuerza. Ahora, hacerlo nacer en el pesebre, vivir una vida pobre, el propio Dios, morir humillado en la cruz. No, eso no. Eso no. Eso es locura para el mundo. Pero el verdadero evangelio es hablar de un Dios que se vació, que se humilló, que dejó su gloria y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo fuésemos llamados hijos de Dios. Cuando reconocemos la gracia, el favor que hemos recibido de Dios sin merecerlo,
Y en el momento que nos damos cuenta de que Jesús se entregó por mí, y lo único que merecía era el castigo de Dios, eso cambia completamente nuestra forma de ver el mundo. ¿Sabéis por qué Jesús tuvo que humillarse tanto? Porque Él tenía que descender hasta el mismo nivel que nosotros. Él tuvo que recibir un castigo que nos tocaba a nosotros. El mensaje que tenemos para el mundo es que la cruz nos dice que Jesús tuvo que hacer eso para que todos aquellos que en Él creen, tengan vida. Te pregunto, hermano, ¿quién eras tú antes de ser alcanzado por esa gracia? ¿Uno que pensaba que Dios te debía favores? ¿Uno que pensaba que el mundo estaba ahí para satisfacerte? ¿Creías que gobernabas tu vida y que hacías muy bien en buscar satisfacerte aunque te daba igual lo que sentía o quería la persona que estaba a tu lado? ¿Utilizabas tu conocimiento, incluso el que tienes de las Escrituras, para hacer discípulos tuyos y no de Cristo? ¿Tu esfuerzo era el de enseñar a los demás lo bueno que eres tú? Pensalo bien. ¿Qué es lo que tienes para ofrecer a Dios a cambio de tu vida eterna? ¿Tu dinero? Si Él es el dueño de todas las cosas. Tu sabiduría, Él es el creador de todo el universo. Ahora, si eres salvo de hecho, si un día escuchaste el mensaje de la cruz, de repente te diste cuenta de lo pequeño que eres delante de Dios. Dios es todopoderoso. Reconociste tu débil y frágil decisiones. Sabes que por tus obras no eres capaz de dar ni el siguiente paso, mucho menos de lograr tener méritos para que seas salvo. Pero Dios, en su misericordia, por medio de la locura de la predicación de la palabra, te alcanzó. Ahora el Espíritu Santo de Dios te abrió los ojos y ahora puedes ver que el bien que quieres hacer, no lo haces. Pero el mal que no quieres hacer, ese sí, lo haces. Ahora puedes ver que luchas en contra de algo que está en tu carne. ¿Cuán miserable eres? ¿Cuán miserable soy? Pero a pesar de todo eso, a pesar de ver que no somos muchos los poderosos, aquí yo diría ninguno, que no somos muchos los nobles, pues aquí tampoco veo alguno. Ahora nos damos cuenta de que Dios nos escogió. Escogió a los débiles, los que han reconocido su debilidad. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se dicen fuertes. Dios te escogió a ti y a mí. Y a pesar de todo lo que hemos hecho, a pesar de todo lo que hemos hablado, Él nos escogió a pesar de la rebeldía de nuestro corazón en intentar huir de Él. Lo hizo para deshacer de aquellos que piensan que son algo, que conquistaron algo, que son sabios. Y es curioso pensar, ¿no?, que el mundo dice que son sabios, se presentan como aquellos que están basados en la ciencia, en el conocimiento, pero en su sabiduría, sin Dios, lo que hacen es caer cada vez más en un pozo de oscuridad. Es curioso, no sé si sabéis, yo he trabajado algunos años con investigación.
ver que la gente se enorgullece de la ciencia porque es un conocimiento palpable, pero el fundamento científico que tienen allí, su trasfondo está en el Big Bang, en una explosión, en muchos eventos aleatorios que crean algo maravilloso como el universo. O sea, soy científico, pero la base de mis conocimientos está en algo que no puedo probar, que no puedo medir, que no puedo reproducir. ¿Qué clase de conocimiento es ese? Por eso, que lo necio de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de los hombres. Es así como crees. Crees en la locura del mensaje de la cruz. Ahora, si crees en el mensaje de la cruz, entonces, ¿dónde está tu gloria? Sino en Cristo. ¿Dónde te glorías? Sino en Él. A veces nos rompemos la cabeza pensando en formas diferentes para atraer a las personas a Dios. Pero hermanos, si es el propio Dios quien las llama, ¿por qué no presentarles el mensaje de la cruz? Si uno viene a la iglesia porque tiene comida, y hoy vamos a comer aquí. Si uno viene a la iglesia porque tiene comida, en el día que no hay comida, no viene. Si atraemos a las personas enseñándoles que somos fantásticos, que somos muy buenos, en el día que uno de nosotros pecamos, en el día que nuestros pecados saltan y aparecen, ellos se enterarán que somos pecadores y ya no estarán con nosotros. Los que son salvos no utilizan palabras de persuasión, palabras de sabiduría humana. No se jactan en la humildad. No utilizan la hipocresía para fingir que son lo que no son. Los que son salvos se glorían en el Señor. Nuestra vida tiene que demostrar el poder de Dios y no el nuestro. Pero si dejamos de pensar un poco en nuestro contexto y volvemos al de Corinto, vemos que la iglesia estaba dividida. Dividida porque pensaban que uno era mejor que el otro. Pensaban que uno tenía la solución mejor que el otro. Pero se dividen por no reconocer que son apenas una parte del todo, que es lo que vimos la semana pasada. Porque Cristo no está dividido. Y ahora todo ese argumento que divide los que se pierden de los que son salvos fue representado y enseñado a la iglesia, no al mundo. Todo eso aparece en la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia y no al mundo. Y es interesante pensar de esa manera también. El apóstol Pablo no tenía nada que ver con esta gente que salía del mundo y estaba metida en la iglesia. Él venía de un contexto de un fariseo, un conocedor de la ley, un cumplidor de la ley. Y ahora estaba predicando a gente que no cumplía la ley, no conocía la ley y no quería nada de eso. De repente esa gente está en la iglesia, escuchó la predicación del evangelio y creyó en Cristo. Y nada más empezar la fe, ya tienen orgullo. Orgullo hasta el punto de decir uno al otro que es más espiritual. El que tenía la mejor doctrina. El que venía de los discípulos de uno o de otro predicador. Perdieron la unidad porque perdieron de vista el mensaje de la cruz. Ahora, ¿en qué grupo te identificas? ¿En los que son? ¿Los que conocen? ¿Y los que tienen poder y merecen aplausos? ¿O te identificas con el grupo de los que no son dignos? De los que no conocen,
y diría que no son dignos ni de desatar la correa de Cristo. ¿Te acuerdas ahora de dónde viniste? ¿Ves tus tendencias carnales y tus deseos que todavía quieren controlar tus actitudes? Ahora, si lo ves, ¿por qué te jactas en tus logros? Aquí tenemos mucha diversidad, incluso cultural. Y la forma como Dios obra en la vida de cada uno manifiesta nada más que la multiforme gracia de Dios en medio de su pueblo. Hoy, tú y yo, si somos salvos, nos gloriamos en la vida eterna que tenemos en Cristo. Hoy nos gloriamos en la santidad que Él nos capacita a vivir. Hoy es el día de gloriarnos en la gloria de Cristo. Ese es el mensaje que transforma corazones. Y ese es el mensaje que nos hace vivir una vida entera dedicada a Él. Vamos a orar. Padre, sabemos que somos tan pecadores como los de Corinto. Sabemos, Padre, que a veces somos tan orgullosos como ellos. Ayúdanos, Padre, a mirar hacia el mensaje de la cruz y ver que no somos muchos los poderosos, no somos muchos los sabios, pero por tu gracia, por medio de la predicación, de la locura del mensaje de la cruz, tú nos has alcanzado. Y ahora, Padre, ayúdanos a gloriarnos en la gloria de Cristo. Ayúdanos a vivir no jactándonos de todo lo que tenemos o somos, sino que seamos sinceros en nuestra incapacidad en salvarnos a nosotros mismos y seamos agradecidos en reconocer la salvación que hay en Cristo. Bendice a tu iglesia aquí en Aranjuez, que podamos luchar en contra de nuestros pecados, tener compasión y misericordia del hermano que está a nuestro lado, pero también que tú nos ayudes a guiar nuestra vida basada en el mensaje de la cruz. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.